A continuación, corresponde presentar a los señores Francisco Escobar y don Mario Ruiz, quienes van a hacer la ponencia sobre el sistema de evaluación de aprendizajes para la educación media técnico-profesional. Bueno, como bien decía en la presentación, esto es un poco la continuación en algo más específico de lo que presentó recién Sonia, así que vamos a hablar justamente un poco también de articulación, un poco más en detalle. Lo primero, siguiendo el ejemplo de la mañana, el tema del plato, yo voy a hacerlo más o menos rápido, ya que solo este es el aperitivo, pero así que es como la entrada, pero los platos fuertes, digamos, los va a entregar Francisco, en menú de 3 tiempos, digamos. Así que tiene un poco más. Entonces, para dar un pequeño contexto de cómo nosotros, en estos momentos, de lo que nosotros trabajamos, que es la educación técnico-profesional, lo primero es decir que la matrícula técnico-profesional, según este gráfico, y si uno lo continuara hasta el 2014, sigue más o menos igual. Digamos que hay una tendencia que ya está algo estabilizada. El 44%, nosotros las últimas cifras de las que tuvimos acceso al Ministerio de Educación eran del año pasado y se mantenía el 44%, o sea, 2012-2013 se mantiene este 44% y el 56% es científico humanista. Entonces ese ya es el primer escenario que nosotros vemos, es decir, de todos los alumnos del país, nosotros en general por un acercamiento natural de INACAP tenemos más llegada con los alumnos técnicos profesionales, pero en ningún caso es que esto sea restrictivo para los alumnos del científico humanista. O sea, si uno ve incluso las cifras de INACAP respecto a la matrícula, están más o menos también en esas cifras, un poco más aumentado el tema de técnico profesional, pero es más o menos parejo. Respecto a la distribución de la matrícula, que es un dato general, el 43% es colegios particulares subvencionados, de administración delegada un 12%, da 23% y municipal o particular debería estar escondido ahí. Esto es importante para el tema de los resultados. Después vamos a ver un poco cómo los resultados de este sistema de evaluación tienen una distribución más o menos similar a lo que ya vemos como en esta distribución nacional. Otro dato importante, que los alumnos de la matrícula TP son el 91% son de los 2 primeros quintiles. Entonces inmediatamente eso nos entrega como una primera señal del índice de vulnerabilidad de estos alumnos. Y como insisto, es más o menos similar a lo que uno se encuentra en este promedio de, si uno sacara como una foto de un alumno de INACAP, es más o menos similar. En la matrícula ATP, actualmente son 14 sectores económicos los que están reflejados en estos programas de estudio. Ahí hay un detalle, que actualmente el Ministerio de Educación está trabajando y afinando los últimos detalles de estos planes de estudio que van a cambiar. Nosotros cuando comenzamos este proyecto, todavía están estos 14 sectores económicos que son los que están acá. Nosotros hicimos este sistema de evaluación está basado como en esta distribución de matrícula, donde la Administración de Comercio y Electricidad se llevan casi el 50% de la matrícula, que también es muy parecido a lo que se da en INACAP. O sea, en general, hay esta articulación de la que nosotros hablamos, quizás en cifras se da como de manera más natural. También en INACAP la mayor cantidad de matrícula tiene que ver con el área de administración. Como les contaba, estos programas del Ministerio de Educación son utilizados por más o menos el 90% de los colegios técnico-profesionales. Entonces ahí a nosotros también siempre se nos va a ver inmediatamente como otra señal. Es decir, si queremos trabajar de un tema más curricular con los programas del Ministerio, tiene que ser siempre con estos colegios que trabajen con estos programas. Igual hay un 10% de colegios que no son menos importantes, pero que ellos trabajan con sus propios programas de educación. Entonces lo que nosotros hacemos es que primero creamos como estos sistemas, o estos pilotos de cómo nosotros trabajamos, tienen que ver siempre, los piloteamos con estos programas del Ministerio de Educación y luego empezamos a trabajar entonces con estos 10% de colegios que no se consideran en primera instancia. Pero no es que los dejemos de lado, digamos, no es que por el hecho de trabajar ellos con los programas propios, nosotros no los consideremos. Respecto a la articulación, un poco respondiendo más en profundidad a la pregunta que usted hacía, desde el 2010 nosotros estamos viendo de qué manera, o antes del 2010 en realidad, la manera que INACAP se ha vinculado con los establecimientos educacionales no surge con el CEDEM, digamos. Esto es algo que viene de mucho antes, desde que INACAP existe, había una vinculación con los colegios técnicos profesionales. Nosotros llegamos un poco a sistematizar este proceso, pero no es que se desconozca el trabajo anterior. El problema que había con el trabajo anterior es que al hacerse de manera natural de cada sede, habían como resultados muy distintos. Entonces nosotros veíamos recién que había un 90% de programas, de colegios que trabajan con los programas del Mineduc. Pero al hacer incluso, por ejemplo, si la sede de Arica, por dar un ejemplo, tomaba la articulación de administración con INACAP, puede tener un resultado de quizás 4 asignaturas que convalidan. Una sede de Santiago hacía el mismo análisis con exactamente el mismo programa del Ministerio de Educación, el mismo programa del Mineduc, pero ahí decía que no convalidaba nada. Entonces ahí había algo raro, es decir, cómo ante exactamente el mismo insumo hay resultados tan distintos. Lo que nosotros vimos es que esta diferencia se da por cosas quizás un poco más cuantitativas, es decir, el tipo de análisis que se realizaba podía ser distinto. A veces se dan como valores distintos a estas similitudes y a veces por temas quizás más cualitativos. Hay un factor súper importante en lo que se hacía antes del 2010, en que en general se hacían mesas de trabajo con los profesores
que eran los que estaban a cargo de estas asignaturas en el colegio. Entonces, ¿qué pasaba? El profesor tendía a defender su asignatura y naturalmente defender su trabajo. Entonces, si yo hacía la asignatura de contabilidad general en administración, yo decía, si yo hago contabilidad general, los alumnos claramente aprenden. Entonces, necesariamente mi asignatura tiene que estar convalidada. Entonces, si tú tenías una mesa de trabajo con 4 profesores, tenías mínimo 4 asignaturas que tenías que convalidar. Y de ahí hacia arriba. Y en general, además, la realidad de los colegios técnicos es que para alguna especialidad tienen 2 o 3 profesores que hacen la mayoría. Termináis, cada uno terminaba defendiendo como su parcelita y así termináis convalidando mucho. Entonces, que nosotros entre el 2010 y el 2012 comenzamos a sistematizar este proceso de articulación, más que nada manteníamos este sistema caso a caso, pero intentamos darle algún tema de validaciones más cuantitativas. O sea, el primer paso fue, si bien se seguía haciendo caso a caso, lo intentamos hacer llevando alguna ponderación más estandarizada. Pero nos dimos cuenta que seguía pasando lo mismo, seguían habiendo estos tiempos extensos de análisis, los resultados seguían variando, entonces dijimos, ya, falta algo más, está bien, tenemos que estandarizar de alguna manera el proceso. ¿Y qué fue lo que hicimos? Desde el 2012 comenzamos a hacer un proceso de articulación que comienza primero con este análisis curricular centralizado de las especialidades. ¿Qué significa esto? Que nosotros tomamos los programas del Mineduc, que como son exactamente los mismos para todo Chile, hacemos el análisis una vez acá y se va actualizando dependiendo si cambian las mallas del Mineduc, como va a ser ahora, o si cambian las mallas de INACAP, que es algo que pasa un poco más seguido. Entonces nosotros tenemos ya para la mayoría de las especialidades TP, ya tenemos predefinido una tabla de articulación que dice entonces, para el caso de administración de colegio, con respecto a la administración de empresas de INACAP, se convalían entonces solamente esta asignatura y esta asignatura. Eso es lo primero. Para esto, claro, después de esta convalidación tenía que venir entonces esta firma de convenio, donde se oficializa esta articulación. Pero ahí venía otro problema entonces, que algo decía Sonia hace un rato. Entonces tú ya tenías este análisis curricular en papel, pero igual venía esta diferencia en los colegios. Hay distintos tipos de colegios. Hay colegios que tienen la suerte, por decirlo de alguna manera, de estar con más financiamiento, ya sea a través de proyectos, administración delegada, corporaciones privadas que se hacen cargo, y hay otros colegios que tienen menos recursos. Entonces, en el papel los colegios tienen exactamente el mismo contenido, tienen el mismo currículum. ¿Y qué pasa? Al ir a verificar a los colegios, hay diferencias de cómo se implementa el currículum en los establecimientos. Entonces ahí surgió el tema de hacer una verificación en terreno. Entonces este proceso de articulación tiene 2 grandes puntos. Lo primero es el análisis curricular en papel y lo segundo el tema de la verificación en terreno. Y luego ahí entonces se firma este anexo de convenio y el que ya da fuerza y da cuerpo a esta articulación con los establecimientos. Lo último es este paso que es más administrativo, que tiene que ver con el registro en SIGA a través de un sistema que estamos terminando de desarrollar, que la idea es que pueda abarcar ya un alumno cuando llega a matricularse, le puede decir tú vienes de este colegio y por lo tanto tienes derecho a esta articulación. Y eso es opcional, nosotros tampoco podemos imponer al alumno una articulación o un avance en todo el tiempo. Entonces contarles esto del análisis curricular es estos temas, la revisión de los programas de estudio centrados en los aprendizajes esperados, el análisis comparativo con los programas INACAP y la ATP y la revisión cruzada de especialistas. Este es un poco un ejemplo gráfico de cómo lo que presenta el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, en el caso de la ATP, no se divide por asignatura, se divide por módulo. Esto que puede ser una sutileza del lenguaje, implica que al ser un módulo, cada colegio recibe más o menos 10, 9 módulos obligatorios del Ministerio de Educación, pero los puede ordenar como quiere. Es decir, que puede poner, esta asignatura a mí me parece que va mejor en tercero, va mejor en cuarto medio. Eso es importante recordarlo como para la segunda parte de la presentación. Nosotros tenemos tenemos estos aprendizajes esperados. Lo que nosotros hacemos es, respecto a las asignaturas de INACAP, que tienen sus propios aprendizajes esperados, es comenzar a ver cuál aprendizaje esperado de este módulo 1 puede tener que ver con la asignatura 1. Entonces puede pasar, como se distribuye los aprendizajes esperados de manera homogénea, es que un aprendizaje esperado 1 del módulo 1 tenga que ver con esta asignatura A, pero también otro aprendizaje esperado de este módulo tenga que ver con otra asignatura. Y eso es lo que nos da finalmente el porcentaje de convalidación. Es decir, no es un tema lineal. No necesariamente una asignatura que se llama administración va a convalidar con la asignatura administración de nosotros. Podría ser que esa asignatura administración, en realidad los aprendizajes esperados no sean tan coherentes entre ellos, por lo tanto se dividen y podría ir a una otra asignatura que en este caso podría llamarse normativa comercial y tributaria, porque en realidad será algo más de contabilidad ese aprendizaje esperado. A eso se refiere ese ejercicio. Este es un ejemplo rápido, no necesariamente como para leerlo entero, pero de cómo es la tabla final, cuál es el resultado del proceso de articulación. En el mismo caso de administración, por ejemplo, para contabilidad, un alumno debiese tener entonces aprobado estos 4 módulos para recién
convalidar directamente el tema de contabilidad. En el caso, me lo salté, pero cuando tiene mucha mayor, cuando hay un número alto, una ponderación alta de similitud, es convalidación directa. Cuando son solamente algunos, que en realidad esto está tipificado que es de 0% a 30% no convalida, es sin convalidación. Este caso, por ejemplo, evaluación de competencias relevantes del 30% al 80%, eso es examen de competencias relevantes, y solo cuando tiene sobre este porcentaje es convalidación directa. Claro, en este análisis, digamos. Y ese sería un resultado de lo que los colegios reciben después del análisis. ¿Para qué les cuento todo esto, digamos? ¿Por qué es importante contarles este tema de la articulación en esta presentación del sistema de evaluación de aprendizaje? Entonces, es porque nosotros vimos que además de este sistema, después lo vamos a ver al final más concretamente los resultados, no necesariamente un alumno que aprueba en el colegio en cuarto medio tiene estas competencias aprobadas. O sea, nuestro requisito es que el alumno en el ejemplo anterior tuviese estas 4 asignaturas aprobadas y convalida entonces administración. Pero ¿qué pasa? No necesariamente un alumno que aprueba esa materia realmente tiene esas competencias adquiridas. Entonces dijimos, ya, deberíamos ver entonces una alternativa. ¿Cómo poder evaluar entonces estas competencias? Y ahí desarrollamos entonces este sistema de evaluación de aprendizaje. El objetivo general del sistema entonces era intentar evaluar a los alumnos de TP, el currículum TP, con el objetivo de mejorar su calidad y facilitar su articulación con la educación superior. El objetivo específico entonces era diseñar estos instrumentos, implementarlo en una plataforma tecnológica y evaluar la efectividad de los instrumentos luego para ver de qué manera se podía facilitar esta articulación. Entonces el cronograma, esto muy rápido, es un proyecto que comenzamos desde el 2012, postulando a distintos proyectos, MESESUB, FONDEP, no nos ganamos ninguno, así que tuvimos que hacerlo desde nosotros, digamos, desde nuestros propios fondos. Comenzamos en el verano del año pasado a hacer este proyecto definitivo, con ayuda de la Dirección de Evaluación. Marzo, durante todo el primer semestre del año pasado, fue más el tema de la consolidación de estos instrumentos, que podemos hablar un poco de qué se trata, y finalmente la aplicación fue octubre-noviembre para entregar los resultados en diciembre. ¿Cuáles son las caracterizaciones de las especialidades que nosotros evaluamos? Ya. Las especialidades, como ustedes veían al principio, está el tema de administración y electricidad, son las dos que tienen más matrícula. Entonces hicimos todas las especialidades de estas dos como un tema piloto. Lo ideal hubiera sido hacerlo todo, pero como un tema piloto, fuimos el 50% de la matrícula con estas 7 especialidades, las cuales tienen 36 módulos, que son a partir de los cuales se construyó la evaluación. ¿Cuál es la característica de estos instrumentos? Cada uno de estos módulos tiene distintos aprendizajes esperados. En promedio, cada módulo tiene 5 aprendizajes esperados, entonces se diseñó al menos un ítem construido por cada aprendizaje esperado. En general es más que eso, pero al menos nos aseguramos construir un ítem por aprendizaje esperado, y entonces se diseñaron 3 ítems por módulo, es decir, habían módulos de conocimiento, módulos de comprensión y módulos de aplicación. Cada uno de estos fueron distribuidos de manera homogénea dentro de la prueba. En total construimos 1080 ítems, los cuales dieron forma a 7 instrumentos de evaluación, cada uno tenía 90 preguntas, cada uno para las especialidades. Entonces eran 90 preguntas de especialidad distribuidos según la hora asignada, y lo que sí nos aseguramos es evaluar el 100% de los aprendizajes obligatorios de cada especialidad. Esta fue la cobertura del año pasado, que en general nos dejó bastante contentos, ya que como era una instancia piloto, no hicimos una difusión muy grande. Era el colegio que deseaba participar, nosotros llegábamos a ellos. Fueron 74 colegios, es un error de tipeo, son 74 colegios, 54 comunas y 23 sedes de INACAP. Estas son la distribución de alumnos por región, la mayoría en la metropolitana para un tema natural, seguido también del Biobío, y después Valparaíso está como junto con la Araucanía, entre donde podemos evaluar más alumnos. De los 74 colegios evaluados, correspondían a un 11% de los colegios que imparten al menos una de estas especialidades. Entonces hay una cobertura bastante alta sin que haya sido un objetivo de cobertura, es bastante bueno, es decir, representaba el 11% de los colegios y el 9% de los alumnos evaluados, que eran 3.388 alumnos. O sea, en esta instancia piloto logramos evaluar a 3.388 alumnos. Esta es la distribución de alumnos por especialidad, es bastante similar a la que yo les mostraba al principio, la mayoría de administración, Secretaría de Ventas, y luego electricidad, electrónica, telecomunicaciones, por área, por especialidad, primero administración, segunda electricidad. Súper parecido a lo que veíamos en la distribución inicial. Por género, eran más hombres que mujeres, es un dato significativo, por ejemplo, en carreras como secretariado, que también había hombres evaluados, después lo dice Francisco más en detalle el tema de los resultados. Dependencia del establecimiento, también similar a la nacional, y índice de vulnerabilidad también, bastante alto en comparación y bastante similar a lo que veíamos al comienzo. Ahí, me apuré un poco al final para... Sí, nos queda poco tiempo, hacer rápida la parte de... Analizando ya los porcentajes de logro de las pruebas, vemos que en todas las especialidades que evaluamos, las 7, tenemos porcentajes medios de logro inferiores al 50%.
Es decir, los resultados en general fueron bastante pobres en todas las especialidades medias. Una tendencia es que las áreas de administración obtuvieron resultados mejores que el área de electricidad, que son las que están a la área izquierda del gráfico, con el PIC en contabilidad con un 47% de logro como media. Entonces, como decía Manuel al principio, la convocatoria para la participación piloto fue abierta. Es decir, no realizamos un muestreo intencionado de los colegios que iban a participar. Entonces, a la luz de estos resultados, aparecen dos grandes interrogantes para el equipo que trabajó en la metodología. La primera interrogante era: ¿serán que estos malos resultados o resultados deficientes al 60% de logro es porque el nivel de los colegios con los que trabajamos tienen una educación más deficitaria que la media del país? Esa era una posibilidad. Y la otra es que el instrumento que aplicamos tiene una dificultad o está midiendo resultados de aprendizaje que no están alineados con el currículum del alumno. Es decir, que la prueba está muy difícil para el nivel que estamos trabajando. Entonces, el primer análisis para ver si los colegios eran representativos de la realidad nacional, consideramos como muestra otras pruebas estandarizadas que están aplicadas comparando los 74 colegios que participaron con colegios de sus características. Con las mismas características de la región, de que sean imparten las especialidades, niveles de vulnerabilidad similares. Y eso nos arrojó que, por ejemplo, en el CIMSE de segundo medio, el lenguaje obtienen puntajes exactamente iguales. Los de la muestra en matemáticas también, 2 puntos porcentuales que no es representativo de diferencia. Y en la PSU también, puntajes similares, y en el NEM también. Es decir, a pesar de que hicimos un llamado abierto, sin darnos cuenta, los colegios que nos llegaron y los alumnos que tuvimos son representativos de la realidad nacional del segmento que estamos tomando. Es decir, no habría una diferencia de los resultados basándose en los colegios con los que trabajamos. Punto 1, chequeado. Y el punto 2, que habla de la fiabilidad del instrumento, hicimos un análisis de dispersión de los resultados y lo primero que vemos es que las medianas coinciden exactamente con los promedios presentados anteriormente, y el análisis de asimetría y de kurtosis nos muestran que las curvas son distribuciones normales para todos los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que el instrumento tiene casos extremos de gente que le fue mal y tampoco hay un sesgo a la derecha porque hay gente que le fue bien. O sea, obviamente todo instrumento de medición tiene ajustes que pueden hacerse. Luego hicimos un análisis por pregunta para ver la capacidad de discriminación de cada ítem y sabemos que toda prueba es perfectible y una primera aplicación no es perfecta. De hecho, hay especialidades en las que no hay logros por solo el 90%. También se puede mejorar, hay preguntas que discriminan más, pero en términos generales vimos que el nivel y la alineación que tiene la prueba que estamos aplicando y la metodología, que la presentamos bastante rápido, pero que incluye preguntas de conocimiento, de aplicación y de desarrollo, esta es óptima, sabiendo que se puede mejorar. Haciendo un cruce según el nivel de profundidad, vemos que los mejores resultados en toda la especialidad en general se obtienen en las preguntas de tipo conocimiento, que son las más teóricas, bajando hasta las de aplicación, que obtienen los resultados más discretos. Ahí un poco, claro, uno podría pensar que la formación técnica debería dar una primacía a la parte de aplicación o deberían tener mejores resultados en ejecución, pero vemos que se reproduce un poco la lógica de que son contenidos que se están aplicando de manera oral y de manera de conocimiento, y esas son las partes que se le hace más fácil al alumno también. Al hacer el cruce por índice de vulnerabilidad, vemos que la evaluación de nosotros mantiene la misma tendencia de la PSU, del CIMSE y de cualquier otra evaluación estandarizada que se aplica en los colegios. Es decir, que los resultados son inversamente proporcionales al índice de vulnerabilidad del colegio. Colegios que tienen más vulnerabilidad obtienen peores resultados en la evaluación en todas las especialidades, con diferencias que son significativas incluso al 99% de confianza. Al analizar por género, vemos que como tendencia también los hombres obtienen mejores resultados en todas las pruebas. Ahí la diferencia obviamente en secretariado de venta no alcanza a ser significativamente estadística porque en secretariado la muestra es de 3 hombres. Aún así... Y haciendo el análisis por según la dependencia del establecimiento, que como vimos trabajamos con la administración delegada, particular, subvencionado y municipales, vemos la tendencia clara es que los colegios municipales obtienen peores resultados que los demás en todas las especialidades. Y aquí hay una pequeña disputa entre la administración delegada y los particulares subvencionados, que en algunos casos son más similares, aquí ganan los particulares subvencionados, pero claramente los municipales obtienen peores resultados en todas las mediciones. Aquí nuevamente, como mencionábamos, aquí nos usamos una parte, como estamos en la parte de articulación,
Pero uno de los objetivos importantes era que este instrumento no sirve para hacer un ranking de los colegios, es una herramienta para el mejoramiento de la enseñanza del colegio. Es decir, nosotros a cada colegio le entregamos un informe personalizado, que aquí no mostramos gráficos por asuntos tiempo, en el que se le explica al colegio cuál es su porcentaje de logro en todas las pruebas tomadas, comparación con la media nacional, y bajamos, como nos gusta hacer en INACAP, a todos los indicadores hasta nivel de alumno. Es decir, le mostramos cómo les fue el porcentaje en sus módulos, en aprendizaje esperado, como en general, la comparación nacional y además los resultados de cada uno de sus alumnos. Es decir, el colegio puede decir, yo estoy fallando en la de comunicación, en el módulo de conectividad de redes, porque no estoy teniendo este aprendizaje esperado. Y el colegio puede apreciar qué hago al respecto. ¿Por qué puede ser esto? Eso es lo que uno de los objetivos importantes que buscamos, objetivos secundarios. Y el otro objetivo es apoyarnos un poco a esas dudas que tenemos de la manera que se está realizando la articulación. Es decir, esta diferencia entre que el alumno tiene un promedio sobre 4 que aprobó, pero realmente no tiene todas las competencias o los aprendizajes esperados que nos gustaría tener. Es decir, según el programa, si tiene este curso, tiene un 4, pero a lo mejor justo no sabe hacer este aprendizaje específico que nosotros sí requeremos para el análisis. Entonces replicamos un poco la tabla anterior que junta los programas de nosotros con la especialidad y las asignaturas de nosotros para hacer el cruce, y vemos que de esta muestra enorme que logramos trabajar de 3.388 alumnos, solamente 8 hubieran logrado la convalidación si este hubiera sido el instrumento único de reconocimiento de aprendizaje, lo que representa un 0,8% de los alumnos que podrían haberlo hecho. Vemos que los porcentajes, salvo legislación tributaria, que los alumnos de contabilidad lo han aprobado un 21%, no pasan el 5% de aprobación. Es decir, esto nos dice que el futuro está a desarrollar un poco estas formas de evaluación en las que incentivamos que los resultados de aprendizaje no sean tanto formales, sino que sean más de demostración de las habilidades reales de los alumnos. Lo mismo pasa para las áreas de electricidad, tampoco pasan en el 5%. Desafíos futuros de la evaluación. Como mencionaba Mario anteriormente, actualmente estamos con los programas del Ministerio que se deberían cambiar para el próximo año, y esto nos genera una gran dificultad tanto para la evaluación como para la articulación, porque como comentábamos, juntamos los aprendizajes del Ministerio, de los programas ministeriales, con los de INACAP. Entonces, si cambiamos uno de los dos lados de la ecuación, hay que hacer el análisis nuevamente. Por tanto, este año, 2014, volveremos a aplicar la prueba de administración y electricidad, porque siguen con los programas actuales. Sumamos una prueba de matemática y lenguaje, nuevamente con los mismos intereses, es decir, reportar al colegio cuáles son los niveles de avances de sus alumnos en comparación con el programa ministerial que ellos deberían haber aplicado. Y paralelamente ya estamos trabajando en el diseño de los nuevos instrumentos de las áreas de administración y electricidad, que hay que rehacerlo. Y crecemos a la siguiente área en cuanto a matrícula de alumnos, que son metalmecánica y tecnología de las comunicaciones, que incluye programación y conectividad y redes. Para el próximo año, seguimos con una generación que tiene los programas actuales, por tanto volvemos a aplicar electricidad, administración, matemática y lenguaje, y ya podemos comenzar con la evaluación en tercero medio de las pruebas nuevas. Como les mencionaba Mario, en los programas actuales, los colegios son los que deciden cuándo se dan los módulos, si en tercero o cuarto. Entonces nosotros estábamos obligados a tomar la prueba en cuarto cuando el alumno ya tiene pasada la mayor cantidad de contenido. Pero ahora el Ministerio fija cuáles son los módulos para tercero y para cuarto. Es decir, podemos hacer una evaluación a tercero solamente con los módulos de tercero que ya tenemos la seguridad que van a ser tomados. Y para 2016 vamos a hacer 2 evaluaciones, ya con tercero y con cuarto, que es la primera generación que ya nos dio las pruebas aquí. Los próximos retos son el primero, difundir los resultados entre actores relevantes, que es parte de la presentación que estamos aquí y parte de otras presentaciones que hemos actuado. Está también un informe, al final, esto es parte de arte, parte de ciencia. Ahí tenemos un informe que les vamos a repartir, que entrega los principales resultados ya con un poco más de detalle. Hay una muestra de cómo hicimos las mediciones, hay bastante más detallado que la presentación acotada de ahora. Innovar en instrumentos de evaluación y habilidades prácticas, más allá del conocimiento, comprensión y aplicación teórica. Como les mencionábamos, la prueba, no nos dijimos cómo la hicimos, pero desarrollamos una plataforma de ejecución del instrumento, que eso nos permite la escalabilidad y llegar a comunas como Huasco o Retiro, Colegio Las Camelias de Retiro. Logramos hacer una cobertura nacional completa, porque el formato electrónico nos permitía, con cualquier computador con internet, podríamos hacer la prueba, llevando nuestros testigos de fe para darle la confiabilidad, obviamente.
El problema, claro, cuando nos ampliamos a las áreas de metalmecánica, por ejemplo, es que los componentes prácticos llevan mucho más una ejecución que es difícil poner en un programa, en un papel. Es decir, hay ciertas habilidades que van a ser mucho más difícil de medir de esa forma. Y necesitamos ampliarnos y desarrollar una parte, un componente, un anexo a la evaluación, en la que podamos medir estas habilidades de manera observándolas. Y ese es el trabajo que estamos haciendo para la parte de metalmecánica especialmente. Y por último, desarrollar herramientas de apoyo al mejoramiento de las especialidades. Es decir, nosotros actualmente le entregamos a los colegios que participan un informe personalizado, como les mencionaba, que le dicen, usted tiene déficit en esta área, y lo dejamos ahí. Nosotros obviamente, como parte de nuestra misión, estamos trabajando ya en pilotos para decirle, usted tiene déficit en esta área, nosotros los podemos ayudar de esta forma. Y eso es lo que estamos trabajando, el siguiente paso, que ya esperamos implementarlo. El piloto está actuando ahora, esperamos que sea escalable para el próximo año. Muchas gracias. Una copia del informe. Una copia del informe mientras tanto. Alcanzamos a una pregunta muy ajustada, si es que alguien desea realizarla. ¿Sí? Buenas tardes ya, gracias por la presentación. Nosotros con Eugenia, además, tenemos experiencia en educación técnico profesional. Y la verdad es que cuando nosotros medimos aprendizaje esperado en comparación con los que nosotros tenemos acá en INACAP, el modelo es bastante cerrado, digamos, y a nosotros nos hacen cursos de PAD, hacen diplomados para que integremos este conocimiento y estos tipos de aprendizaje que INACAP quiere. Sin embargo, en los colegios no existe. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en la intervención? Ustedes le entregan un informe, pero el colegio muchas veces no analiza la razón del por qué sucede esto en cuanto, por ejemplo, a los docentes. Muchas veces los colegios técnicos profesionales trabajan personas que no están actualizadas o capacitadas en un enfoque por competencia, ni tampoco tienen las habilidades que se requieren para transmitir estos aprendizajes esperados. Entonces, una parte importante sería a lo mejor capacitar de esta manera a los profesores, no solamente entregar un informe. Yo sé que estamos hablando de la primera parte, pero me gustaría saber si ustedes han hecho algo con esto. Lo del plan de apoyo. Ya sé. Es justamente lo que contaba, así muy brevemente lo que contaba Sonia hace un rato. Estamos también, como este era un piloto, nos vamos 2013 a 2014, el piloto considera, aquí está Pablo Fernández, que es el que está a cargo de esa parte, que justamente que es con Cormup, es hacer este piloto del plan de apoyo. ¿En qué consiste esto? En analizar los resultados de manera detallada, un taller diagnóstico con los docentes, luego de eso se ven cuáles son las causas, probablemente, de hecho no ya va con ciertas cosas predeterminadas, tu parte de eso tiene que ver con capacitación a los docentes y con un apoyo también curricular a cómo se imparte el currículum. Va por esas dos líneas, docente y cómo se imparte el currículum. Probablemente se vence siempre las dos causas, pueden haber más, pero el plan de apoyo también considera entonces este apoyo directo a los docentes. Gracias por la charla. Lo que no me quedó claro es que ustedes tomaron distintos tipos de colegios a lo largo de Chile. De Arica a Punta Arenas son... ¿Y no encuentran ustedes que eso es demasiado amplia la muestra y muy disperso en relación al tipo de enseñanza que dan en los liceos técnicos? Porque, como bien dice Marcela, hemos trabajado en liceos técnicos en la comuna de Santiago y en varias partes, y nos damos cuenta en nuestra especialidad que es tremendamente diferente de una comuna a otra, ¿eh? Y que no hay actualización de los profesores. Entonces, a lo mejor esa misma dispersión en la muestra se hace más complejo atacar el problema. ¿No será ese un punto en contra de todo este proyecto que tienen ustedes? Primero, como trabajamos en ACAP y nuestra cobertura es de Arica a Punta Arenas, no podemos pensar un proyecto que no esté desarrollado objetivamente o inicial a final de Arica a Punta Arenas. Eso tiene que ser así y es necesario. Como les decíamos inicialmente, como esto es una etapa piloto, nosotros nos abrimos a las solicitudes de los colegios. Les dijimos, esto saca, esto es lo que nosotros proponemos, lo que nosotros le entregamos, nuestro compromiso de que va a ser algo confidencial, y aceptamos solicitudes de colegio.
Entonces no teníamos necesariamente una representación regional que nos permitiera hacer conclusiones por cada una, pero eran unos objetivos iniciales, pero no contábamos siempre con la suficiente muestra. Ahora sí estamos trabajando, presionando un poco la convocatoria para poder decirle, usted está en su región, en esta ubicación. Sabemos que cada colegio, según el sostenedor, según el tipo de enseñanza, según la región, tiene diferencias, pero el programa del ministerio pone criterios que son unificadores. Obviamente las recomendaciones, que está un poco pensado en el taller, y la identificación de los factores de por qué los alumnos tienen mejores o peores resultados por cada evaluación, van a depender del colegio mismo. Quisiera continuar, y lo último. Este apoyo que ustedes hablan también tiene que ver con la infraestructura de los colegios. Muchas veces la infraestructura no corresponde a lo que se requiere para los aprendizajes esperados. Los liceos en general o los colegios técnicos profesionales a veces no invierten o generan carreras en realidad que tienen poca inversión. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes también estarían dispuestos a colocar infraestructura o a mejorar la infraestructura? Porque yo conozco de cerca esto y he visto que en realidad los sostenedores no muchas veces son reticentes a esta parte. Mientras menos insumos tengan, para ellos es mucho mejor trabajar. Yo creo que la respuesta va más en el sentido de que a veces definitivamente también puede pasar por un tema de disposición del sostenedor, pero también a veces pasa por no tener un correcto diagnóstico de por qué tratar la especialidad y cómo implementarla. Nosotros pensamos que esto es un primer paso entonces como diagnóstico para poder hacer una solicitud formal de cómo entonces esta es la infraestructura que se necesita. ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder equipar a todos los colegios técnicos profesionales, digamos? Pero lo concreto está al menos un primer paso de hacer un diagnóstico serio de qué es lo que se necesita realmente, digamos. Y ahí haciendo un poco la diferencia entre la parte que es articulación y la parte que es la evaluación, que es un proyecto que nos guía la articulación, las partes de verificación en terreno, cuando se firman los convenios, una parte importante es el reconocimiento de que se tiene la maquinaria adecuada, que se tiene el laboratorio, es decir, no se firma el convenio de articulación si no se cumplen con estándares mínimos que nosotros planteamos, además de que se esté cumpliendo a cabalidad el programa del ministerio, que tenga con los docentes apropiados, eso está, para la parte de articulación. Para la parte de evaluación es un insumo que les podemos entregar, es decir, si luego de desarrollar un taller y da que los profesores tienen un nivel adecuado, que los alumnos tienen la motivación, pero al final les faltan las herramientas suficientes, esa es la conclusión que queremos llegar. Pero obviamente no podemos subvencionar materiales para los colegios de Chile, pero sí llegar a que se den cuenta de que esa es la razón o una parte de factores que están influenciando. Agradecemos a Francisco Escobar y don Mario Ruiz.